Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Más allá de la predicación, un espacio donde ampliamos la predicación del domingo y profundizamos juntos en la palabra de Dios. Queremos darle la más cordial bienvenida, hoy día no me tupí, a un nuevo capítulo del podcast Más allá de la predicación, y en esta oportunidad tenemos a un hermano nuevito en estos capítulos, al hermano Xavi. ¡Aplauso, producción! ¡Con bulla, bravo, bravo! Muchas gracias, público, muchas gracias. Tenéis barra. No tanto como otras veces, pero... No, claro. Son detalles. Claro. Un poquito. ¿Cómo estáis? La verdad, muy bien. Agradecido de estar acá, de poder... Primera vez. Conversar. Primera vez, claramente, Sí. primera vez. Así que ténganme paciencia. Saludito, hermano. Sí, saludito. Obviamente a mi esposa que siempre está conmigo apoyándome Bacán. y corrigiéndome de las cosas que hablo en cuanto a los temas bíblicos, obvio. Y a mi hija. Sí. Te van a ver, supongo. Esperemos que sí. Ya. Y a todos los veedores de ahí. Hello. Bueno, yo quiero saludar a mi esposa también, que la amo mucho, y a la congregación en general. Nuevamente nadie en particular, sino un saludo para todos. La querida iglesia, siempre importante. Sí, que esto es para ellos. Claro. Tu cita bíblica Mi cita. de la predicación. Bien, mi cita bíblica se encuentra en Primera de Corintios, como hemos estado estudiando durante todo este año, capítulo 12, desde el versículo 1 al versículo 11. Ya. ¿Y un resumen de tu predicación? Bueno, en el contexto, primeramente vamos a ver que Pablo está corrigiendo a esta iglesia, en donde hemos visto durante todo este año que es una iglesia llena de problemas, de divisiones, de conflictos. Uh-huh. Y en esta ocasión Pablo está exhortando a esta iglesia y corrigiendo los problemas que tiene en base a los dones espirituales, al desorden que provocaban estos dones, ya que había mucha interrogante, muchas dudas Uh-huh. y mucha confusión en cuanto al tema de los dones. Porque no solamente estaban los dones que Dios le había dado a la iglesia, sino Claro. que estaba el diablo con esos falsos maestros que trataban de confundir a la congregación. Uh-huh. Y eso evidentemente causó un caos dentro de la congregación. Uh-huh. No sabían de dónde tomarse y empezaron a confundir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y sin duda eso trae un desorden tremendo, en donde Pablo después trata de ordenar esa idea, Claro. mostrando que hay diversidad de dones y que esos dones sirven para los distintos ministerios de una congregación que trabajan en unidad para la edificación de esta misma. Uh-huh. Excelente. ¿Vamos con la primera? Vamos con la primera. Ya. ¿Cuánto tiempo es, entre comillas, prudente para el crecimiento espiritual y posterior obediencia? En cuanto a la obediencia hacia el Señor, obviamente, en el contexto de los dones. Claro, la verdad es que no existe un tiempo determinado, Uh-huh. ya que cada persona es distinta, tiene una medida distinta en cuanto a su madurez, en su comunión con Dios. Uh-huh. Y eso evidentemente marca un tiempo específico para cada persona en cuanto a cómo se relaciona con Dios. Claro. Pero evidentemente uno desde que hace a Dios su Señor, su Uh-huh. Dios, su Salvador, evidentemente tiene que tener el deseo de empezar a trabajar en la obra desde el momento que es hijo de Él. Porque Claro. como cristianos nosotros representamos a Cristo y seguimos el ejemplo de Él. Uh-huh. Y para eso uno evidentemente no debe ponerse tiempo, sino que entregarse al Señor y tener el deseo de trabajar desde que fue una nueva criatura. Claro. Nadie podría decirte, no, es que no estoy preparado, y lleva 5 años en la iglesia. Claramente que no, porque Ya cada hay algo persona- malo ahí. Sí, Ya. cada persona que entiende el Evangelio y entiende los mandatos de Dios Uh-huh. debería trabajar. Así que, hermano, si usted lleva muchos años ahí en la iglesia, dele, trabaje. Uh-huh. ¿Por qué los dones son sobrenaturales? Sobrenaturales. Bueno, cuando hablamos de dones sobrenaturales, estamos refiriéndonos al sentido de que estos dones los imparte Dios, Uh-huh. que no es una persona natural, sino que Dios evidentemente es un ser sobrenatural. Claro. A eso nos referimos con dones sobrenaturales que provienen del ser sobrenatural que creó a toda la humanidad. Uh-huh. A eso nos referimos con sobrenatural. No es que haya en cada don en particular algo... Un poder mágico. Uh-huh. No, cuando nos referimos sobrenatural es la vía
en este caso Dios, que es nuestra Claro, fuente, claro. que nos imparte a nosotros estos dones. Eso es lo sobrenatural. Muy bien. En ese sentido, ¿el diablo puede dar dones? En ese sentido, el diablo sabemos que no es lo mismo que Dios. No, Siempre obvio. ha estado atrás de Dios, Ujú. tratando de arruinar sus planes. Él Claro. no puede entregar dones primeramente a hijos de Dios. Ujú. Imposible. Pero yo creo que Él tiene la potestad de poder influenciar a los que no son hijos de Dios, Claro. para que la gente que es hija de Dios, como pasaba en el contexto de Corintios, Ujú. se confundiera con las habilidades. Si tú no mal recuerdas, en el Antiguo Testamento veíamos cuando Moisés hacía truco para liberar al pueblo, Sí, sí. y vemos que Los también habían falsos maestros que hacían lo mismo. Ujú. Entonces, claramente Él no entrega dones, pero sí puede tener la potestad para hacer confundir a las personas. Claro. Evidentemente, no bajo el poder de los cristianos, sino que claramente gente inconversa. Sí, sí. Si no conozco mi don, ¿puedo servir en la iglesia? Cuando uno es hijo de Dios y entiende el Evangelio, tomado de la mano, entiende que debe congregarse, Ujú. debe servir en una iglesia, tener hermanos en comunión que se edifiquen lo uno en lo otro para seguir creciendo en el conocimiento de Cristo hasta Claro. llegar a la estatura de Él, como dije en la prédica, que esa es la Ujú. meta que cada cristiano tiene. Y evidentemente que uno como persona tiene que servir en la congregación, ya sea si conoce o no conoce su don, el deseo de servir, la disposición de entregarse al Señor para trabajar en su obra, es quien te va a guiar por medio del Espíritu Santo para que tú puedas descubrir tu don en ese proceso. Pero la idea no es quedarse en un asiento Ujú. y esperar que se me ilumine la ampolleta para saber cuál es mi don, Ya. sino que de nuestra parte también tenemos que Hacer, entregarnos al Señor y claro. hacer. Ya. Como creyentes, ¿solo tenemos un único don? No, es que la verdad que ahí nosotros, si decimos eso, estamos limitando a Dios. Ya. Y nosotros como personas no podemos limitar a Dios en decir que Dios solamente nos entregó un don. Quizás cuando yo dije y cité a Primera de Pedro, ahí se estaba refiriendo a que cada persona es especial y única Ujú. en cuanto al servicio de la obra. Claro. Pero no quiere decir que tenga un don, porque Dios puede tener la disposición de entregarle como Él quiere, como dice su palabra, como vimos al final, Ujú. como Él quiere. Y si Él quiere puede entregar 1, 2, 3 dones, no lo sabemos, pero eso es disposición del Señor. Claro. y jamás lo vamos a limitar porque Él es quien decide. Ujú. Decir que cada persona tiene un don sería... Minimizar a Dios. No habría una base bíblica para decir eso. Claro, claramente. No. Ya. Ujú. ¿Quién determina cuáles son los dones permanentes y temporales? Tú hiciste esa salvedad en cuanto a los dones permanentes y temporales. ¿Quién Claro. decide qué? La verdad, ¿Cuál? hermano, es que ahí hay un abanico tremendo. Ujú. ¿Por qué? Porque, como sabemos nosotros, el tema de los dones genera mucha controversia dentro de no solo UCB, sino a lo largo de todas las congregaciones que se dicen ser protestantes, evangélicas o cristianas. Claro. Porque no se ha llegado nunca a un consenso de qué límite está, qué dones están vigentes, qué dones han cesado, Ujú. qué dones son los que van a estar para siempre en la congregación. Claro. Para eso yo creo que debemos meditar primeramente en la palabra, entender con bases bíblicas qué Ujú. son los dones y pensar, este don realmente nos servirá hasta el día de hoy. Yo soy una persona que es muy abierta en el sentido de no limitar a Dios, porque si tú me dices a mí, por ejemplo, el don de sanidad, y te digo, es poco probable, o para mí no es probable que una persona diga, Ujú. no, yo tengo el don de sanidad y tú que estás enfermo ahora yo te sano. Claro. Evidentemente para mí eso
no va. Pero si tú me dices que Dios te sanó, evidentemente sí, porque Dios puede sanar cuando Él se le plazca, porque es el único Dios soberano. Pero limitarnos a una persona, yo creo que no. Entonces, va a depender mucho de lo que creemos y hasta qué punto limitamos a Dios. Es un hilo que es súper delgado, en donde no se ha llegado nunca a un consenso. Claro, en ese punto de limitar a Dios, como decís tú, mira, las diferentes realidades de cada congregación local en todo el mundo determinan la categoría de los dones, permanente o temporal. Porque tal como decís tú, en nuestra realidad de Punta Mira, el don de sanidad me parece innecesario, como el ejemplo que tú diste, claro, porque el Señor podría sanar directamente, pero no conocemos realidades de otras iglesias en todo el mundo, claro, literalmente en todo el mundo. Es que por eso, ahí nosotros no limitamos a Dios. Porque si tú me dices que quizá un contexto que no sabemos, de África, ponte tú, o incluso acá, alguien que diga un sordomudo tiene el don de la enseñanza, de predicar. Entonces, ¿cómo si sordomudo? Entonces, también depende del contexto de cada congregación, de cada persona. Entonces, ¿el contexto de cada congregación determinaría si un don es temporal o permanente? No, yo creo que más bien el contexto de cada congregación a nivel del mundo te abre la posibilidad de que nuestro Dios soberano pueda hacer milagro como a Él le plazca, según la condición de cada creyente, no limitar a los dones. Ya, no verlo exclusivamente por el lente de los dones, sino que ampliar el... Claro, porque Dios no tiene límite. Dios no tiene límite. Quizás nuestro contexto es conservador, pero quizás en otros lados han pasado sucesos que milagrosos, quizás nosotros no los vamos a creer por nuestro contexto, pero tenemos que creer que tenemos un Dios soberano, que para Él no hay nada imposible. ¿En qué momento recibimos Él o los dones? Bueno, la verdad es que esto es muy simple, de manera práctica. Cuando uno no es hijo de Dios, evidentemente no tiene un conocimiento de Dios, Dios no le conoce porque está lleno de pecado, entonces no hay comunión. Cristo, que vino a restablecer ese lazo que se había perdido con Dios Padre, que es nuestro abogado y nuestro único camino para llegar a Él, donde nos puede reconocer como hijos, es cuando nos convertimos hijos de Dios, cuando tenemos la conversión. Claro. Desde ese momento, el cristiano tiene los dones, porque Dios una cuestión automática, por decirlo así. Es su hijo, claro. Yo soy tu hijo, ahora eres hijo mío, y tenemos todas las garantías de ser hijo de Dios, su gracia, su misericordia. Y como dice ahí, el término don viene del término gracia, que es un regalo de Dios. Si lo recibimos de forma yo sé que no se dice así, pero automático, así, instantáneo, ¿cierto? ¿Significa que lo podemos usar al tiro? O sea, yo me convierto y ahora soy... No, porque ahí estaríamos jugando con un término de sobrenatural en lo práctico, directo, como ya magia. Ya más milagroso, ¿no? Yo creo que va muy entrelazado con nuestras capacidades como personas de ir trabajando en la obra de Dios, me refiero, creciendo, viendo nuestras virtudes, nuestras cualidades. Y ahí yo creo que el tiempo y Dios, evidentemente, que nos guía por medio de su Espíritu Santo, va a ponerte donde está tu don. Porque si nos ponemos a pensar humanamente, evidentemente no lo vamos a encontrar nunca. Porque como persona quizás no vamos a ver. Pero tenemos que confiar también en que tenemos nuestro as bajo la manga, que es Dios. Y en su soberanía, Él siempre va a querer que nosotros lleguemos al propósito que Él tiene para nosotros. Claro. Y uno de esos propósitos es que nosotros usemos el don para nuestra congregación. Entonces Dios siempre va a guiarte a que tú encuentres tu don, a conocer el don que ya tengo, ¿cierto? Claro. Entonces sería, yo creo en el Señor, me arrepiento, me convierto, ¿cierto? Recibo el don de forma inmediata, pero el uso o el aprender a usarlo es ya un proceso en el tiempo. Claro, es que cuando nosotros somos hijos de Dios, tenemos
la santificación a nivel posicional, Ujú. que es como hijo de Dios, y también viene la santificación gradual, que es el proceso de todo el cristiano que busca la madurez para ser a la estatura de Cristo. Claro. Y en ese proceso es donde nosotros nos vamos desarrollando como creyentes, buscando nuestros dones, trabajando en la congregación, Ujú. siendo semejante a Cristo. Y esa es la vida de un cristiano y la meta que debe tener. Yo creo que ese proceso es donde uno encuentra el lugar que Cristo tiene preparado en la congregación, en la iglesia. Ujú. Porque eso mismo, hablando de la iglesia, ¿por qué son tan importantes los dones espirituales para la iglesia? Bueno, porque la palabra de Dios es muy clara, y en Ujú. Efesios dice que los dones son para la edificación de la iglesia. Y como yo te mencionaba en la prédica, Ujú. si nos edificamos lo uno a lo otro, estamos en la unidad que Cristo espera, en la unidad para que nosotros podamos edificarnos, crecer, desarrollar nuestros dones, ser semejante a Cristo y ser una iglesia que sea santificada y purificada como lo hizo Cristo. Cristo, cuando se entregó a su iglesia y murió por ella, Ujú. fue para purificarla y santificarla, como dice Efesios 5:25. Yo creo que ese es el rango que como congregación nosotros debemos tener, y los dones claramente nos ayudan a edificarnos y buscar esa unidad que tanto espera el Señor de nosotros. Ujú. Mira, la pregunta anterior también me la pasó un hermano, y las que siguen ya son ¿cómo se llama? Son parte de este mismo hermano, de la congregación. ¿Qué tan importantes son las habilidades o profesiones personales en comparación o complementación con los dones? Bueno, para responder esto debemos decir que primero nosotros no somos robots. No Ujú. somos robots que Dios diga, te imparto este don, tú actúas en base a este don. Claramente no, ¿verdad? Porque, un ejemplo, la palabra de Dios. La palabra de Dios no fue escrita por personas que eran robots, No, sino claro. que eran personas con distinto estilo de vida, Ujú. distinta gramática, distintas personalidades. Entonces siempre hay una cuota de nosotros, por nuestro libre albedrío, por nuestra forma de ser, Ujú. porque no somos robots, somos personas naturales que Dios nos creó así. Entonces los dones sin duda se van entrelazando con nuestras habilidades. Ya. Vamos trabajando tomadas de la mano. No podemos decirte que No si es que yo tengo puedo un hacer don, algo y yo tengo un don, mis Ujú. habilidades las dejo. Ya. Siempre van a ser complementadas la uno de la otra, van tomadas Ujú. de la mano. Como por ejemplo el bautismo. El ser creyente va tomada de la mano con el bautismo. Ujú. Entonces yo creo que los dones de manera similar, el don que entrega Dios va entrelazado con nuestras habilidades. Como te decía, Tiene que ver con la persona que un- recibe el don. No es un sordo Ujú. mudo, ¿cómo va a predicar si no tiene habilidades Claro. para hablar ni ver? Ujú. Entonces siempre van tomadas de la mano. ¿Qué podemos hacer para no confundir los dones con las habilidades personales? Es que como te dije, no sé si esta pregunta da para confundir, o no sé a qué se refiere. O sea, yo, por En ejemplo, cuanto- yo sé que hay habilidades que son más... O sea, ¿cómo puedo decirlo? Se nota que no tienen nada que ver con un don. Por ejemplo, alguien que es bueno para la pelota, como tú diste el ejemplo en la predicación. Sí. Obviamente eso es una cosa completamente aparte de lo que sería un don, o de lo que uno podría aprender bíblicamente de lo que es un don. Pero por ejemplo, alguien que enseña en la iglesia Mm. tiene una habilidad pedagógica, ¿cierto? Pero ¿cómo puede esa persona efectivamente no confundir esa habilidad con el don de enseñanza? Ah, ya comprendo. Bueno, es que yo creo que eso te lo determina primero el servicio que tú tienes en la congregación, Ujú. porque como te dije, la vida de un cristiano es estar involucrado en una congregación, servir al Señor. Y si nosotros nos ponemos a pensar tangiblemente, quizá vamos a ponernos muy rigurosos en decir, no, es que esto no es para mí porque esta es una habilidad y yo tengo este don. Ujú. Entonces, de cierta forma, si nos ponemos a pensar y llegamos a confundir, es como que estamos separando las cosas. Y estas cosas tienen que ir entrelazadas.
No podría haber una diferencia de don y habilidad si al final el don y la habilidad se pueden complementar para tú poder Claro. trabajar en la obra y edificar a la congregación. Ujú. Ahora distinto quizá el caso del fútbol, por ejemplo. Quizá esas habilidades no se pueden comparar como el de tocar instrumentos, Ujú. que sí se utiliza en la congregación. Quizá en algún momento vamos a descubrir cómo entrelazamos la habilidad Claro. del fútbol para la congregación, pero Ujú. mientras edifique, quizá no veo lo malo. Por ejemplo, sin duda, hasta los días de hoy no hemos complementado quizá el fútbol, Ujú. pero evidentemente el fútbol también nos edifica como congregación. Y quizás separarla no sea algo bueno, porque también es algo útil que nos ayuda a nosotros en la congregación. Cuando jugamos al fútbol, quizás no se complementa con un don, pero claramente edifica a los hermanos, Ujú. genera comunión y genera esa unidad que Cristo espera. Claro. Ahora, bueno, entiendo que estas preguntas están partiendo de la base de que son efectivamente diferentes, las habilidades y los dones. Claro. Sabemos que los dones son bíblicos Sí. y las habilidades... Pero se pueden entrelazar. Por ejemplo, No, sí, eso está claro. Está claro que... Pero el concepto en sí, ¿cierto? De la separación. ¿Quién separa don de habilidad? ¿Por qué son diferentes? ¿Quién decidió que eran diferentes? Bueno, en cuanto a la separación, sabemos que las habilidades, por temas de personas naturales, Ujú. son habilidades y destrezas que uno va formando durante el proceso de nuestro crecimiento. Se va desarrollando uno. Y en cuanto al don, Dios lo entrega de manera sobrenatural sin saber nosotros, pero no creo que haya una diferencia notoria en base a, porque si tú tienes habilidades que te sirven para usar tu don, evidentemente se están complementando, no se están separando ni se están diciendo no, hasta acá llegas tú, Claro, porque hasta y acá de- llega mi, sí, y mi de ahí habilidad parte el- y de aquí parte el don. Ujú. Claro, entonces no veo una manera de... No sería malo, no sé si confundir, pero dejar que convivan mutuamente el don y la habilidad, obviamente para la edificación de la iglesia. Puede ser, yo creo que si genera daño, o sea, si no genera daño, Ujú. ¿por qué querer separarla? Si Ujú. el propósito no es, el propósito debe ser que edifica la iglesia, y si así nos sirve, ¿por qué lo vamos a separar? Claro. Mira, pasando a la otra pregunta. Si un hermano quiere servir al Señor y no conoce su don, ¿qué le podemos recomendar? Le podemos decir que la mies es mucha y los obreros son muy pocos. Trabaje en la obra del Señor, Ujú. entréguese al Señor, permita que el Espíritu Santo que mora en él le guíe, y en algún momento Dios va a ponerlo en el lugar donde él siempre estimó que esta persona estuviera. No Ujú. tenemos que entregarnos toda la suerte como nosotros, seres humanos. Tenemos que confiar en que nuestro Señor, que es soberano, siempre te va a poner donde es tu lugar, si tú decides obedecerle y servirle. Ujú. La clave sería entonces tener disposición y entregarse al Señor mediante... Completamente, debería ser. Ujú. Eso debería ser la visión de todo cristiano. Ujú. Entregarse al servicio del Señor y dejar que el Señor lo guíe y lo ponga en el lugar que siempre ha querido que el hermano Ujú. esté. No vamos a quedarnos de brazos cruzados, porque humanamente quizás nunca vamos a encontrar el don. Claro. En cambio, si nos entregamos al servicio del Señor, un Dios que es soberano, que tiene en estima a su Hijo, siempre te va a poner en el servicio de su obra y donde Él quiere que tú estés. Y en ese proceso alguien podría aprender cuál es su don. Claramente, y como te dije en la predicación, los dones que usamos nosotros no son para nuestro provecho, son Ujú. para la edificación de la iglesia y para ayudarte a que tú también puedas fortalecer y usar tu don. Ya. Entonces, mira, para concluir, no sería malo, ¿cierto?
no sé si confundir en la palabra, pero no tener claro entre el don y la habilidad, siendo que el don y la habilidad pueden convivir mutuamente y de hecho apoyarse una a la otra, siempre y cuando sea para el servicio del Señor, ¿cierto? Claramente no veo algo malo, e incluso uno como persona puede seguir edificando a otras fuera de la iglesia. Uh-huh. Y no creo que se diferencie o busque algo que debatir para poder separar estos términos, porque no le veo una cabida mientras sirva en el ministerio. Determinar estos conceptos y enmarcarlos de alguna forma, al final, en lo que estamos conversando ahora, como que no cabría para una edificación óptima. Tenemos que buscar la raíz, y la raíz es la palabra de Dios. Uh-huh. Y si tú te fijas, 1 Corintios 12 muestra dones, 1 Pedro 4 muestra dones, Uh-huh. Romanos 12 muestra dones, Efesios 4, si no me equivoco, Uh-huh. también muestra dones. Y si tú te das cuenta, todos estos dones son distintos. Quizás Claro, hay algunos claro. que se repitan. Entonces, primeramente, si la intención de quienes escribieron, porque Dios quiso la palabra de Dios, y nos quisieran dar a entender diferencias de habilidades o de dones, Uh-huh. hubieran hecho una lista exhaustiva. Si nos damos cuenta, el propósito nunca fue eso. El propósito siempre fue mostrar que hay dones, pero que estos sirven para la edificación de la iglesia, y no ponerte una lista para que tú veas cuál es tu don Enmarcarte, o claro. cuáles no. Uh-huh. Claro. Ya, pues, hermano, estamos listos. Saludos finales, pues, hermano. Saludo a toda mi congregación. Muchas gracias porque son fieles en cuanto a las vistas y también en cuanto a las predicaciones que nunca se pierden los domingos. Y eso, sigamos en unidad y buscando la verdad. Ya, Chao, pues, hermano. gente. Saludos a todos y será hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima. Vale. Gracias por acompañarnos en Más allá de la predicación. Si este podcast fue de bendición para ti, compártelo para que también sea de bendición para los demás.